Hola amigos, en este video vamos a revisar una bobina china para HF que se vende en AliExpress. Es una bobina variable y por lo tanto permite configurar una antena para HF variable, bandas variables, multibanda. Típicamente una antena vertical, pero no necesariamente. Eh, Tiene varias marcas, varios fabricantes, varias configuraciones, se vende sola o con varillas, con vástagos, con maletín, conectores, etcétera. Hay varias configuraciones. Yo compré solamente la bobina y les voy a mostrar algunas mediciones que hice con ella. Entonces, aquí tienen ustedes unas fotografías de la antena en una configuración vertical a la izquierda, bastante típica. Un vástago abajo, metálico naturalmente, y conductor, y arriba una varilla. A la derecha hay dos bobinas en serie idénticas, lo que da un mayor rango de inductancia y por lo tanto permite eventualmente llegar hasta los 40 metros, banda de 80 metros por ejemplo. Importante señalar que es una antena indicada para 100 watts single sideband, o sea, para pics de 100 watts, no trabajo continuo en 100 watts. Eso de acuerdo a la información que he recogido ahí en búsquedas en internet. Costo, precio. En AliExpress a mí me costó casi $40, prácticamente $40, $36.71 más el shipping, el flete. Entonces es una antena relativamente barata y que es un poquito complicada de hacerla para que quede bien. En particular, esta tiene un componente que se va desplazando en una barra vertical. Aquí, por ejemplo, esto se va desplazando y con eso uno va variando la inductancia. Hay otros sistemas que tienen una especie de alicate o de pinza que va tomando distintas espiras, ¿no? Y con eso variar la inductancia. Muy bien. Una advertencia. Cuando me llegó esta bobina, que es la que tengo aquí a la izquierda, yo quise conectar acá una varilla estándar de HF, pero lamentablemente este tornillo que tiene acá la bobina, este es original, así viene con este tornillo, no es de la medida estándar de las antenas portátiles o móviles de HF, como sería por ejemplo estas de acero que están aquí abajo. La medida estándar es 3 octavos 24. Se ve que aquí el hilo es mucho más cerrado, ¿no? Más continuo. Y es el de aquí abajo también, se ve que es más continuo. En cambio, usa un hilo, la que yo compré, no sé otras versiones, pero me parece que todas están saliendo con un hilo 3 octavos 16. Me parece que es un hilo 3 octavos 16. Entonces lo que yo hice para poder adaptar mis varillas a esta bobina fue, bueno, dos pernos, comprar pernos de las dos medidas y soldarles en la base una tuerca de la otra medida, contraria, a manera de poder utilizarla como una especie de adaptador, de cambiador de hilos. Y me funciona bastante bien, creo. Bueno, vamos a hacer algunas mediciones. Aquí les muestro la configuración. Y lo que tenemos acá, bueno, es el analizador de antenas. Tenemos acá la bobina. Tenemos acá una varilla, que ya les cuento de qué dimensión tiene. Es una varilla de acero inoxidable que me regaló un amigo de acá de la zona, Alberto, Charlie Eco 2 Victor Queen Delta. Tengo varios adaptadores acá, tuercas, tornillos. Tengo este cable que voy a utilizar a modo de radial para esta antena. Tengo una madera acá abajo y una prensa que va a ser para sostener esta platina de un acrílico que tengo acá para usarla como base, como soporte. ¿Qué más tengo? Bueno, acá
muy rápidamente el cable que estoy utilizando. No tiene ninguna ciencia, es un alambre eléctrico, no sé cuántos metros serán. Y acá está la varilla extendida en el piso y le voy a mostrar el largo. Son 8 pies de largo y 2 metros y 4 centímetros aproximadamente. Esa es la varilla que vamos a utilizar para hacer las mediciones. Aquí tengo el acrílico. Como ustedes pueden ver, yo le hice una perforación acá para sostener, pasar el perno de esta bobina y sostenerla acá verticalmente en una mesa plástica. Y aquí ya he conectado esta varilla de acero y tengo acá un segmento de coaxial, pues en 10 centímetros probablemente, algo más. Tengo acá la malla del coaxial que está libre, está colgando acá, ¿no? Conviene señalar de que cuando yo tengo conectada esta antena, esta varilla solamente a un equipo de radio, lo que tengo es básicamente una antena flower pot, ¿cierto? Es decir, una antena en que tengo solamente el irradiante a partir del cable central, del vivo, del coaxial, y la malla está libre. O sea, no está conectada a nada. Eso sería típicamente una flower pot. Entonces, aquí tengo ya mostrándole cómo funciona la bobina con el adaptador. Pero primero les voy a mostrar las mediciones que hice en esta configuración. Varilla y conectada al analizador de antena. Veamos. Entonces, tengo acá el analizador. Estoy contra el sol. Lamentablemente hay un poquito de brillo. Y estamos haciendo una prueba en 10 metros. 30 MHz aproximadamente. La ROE es muy elevada, pero tiende a bajar hacia arriba. Quiere decir de que, naturalmente, la mínima ROE se encuentra más arriba en frecuencia. Seguimos avanzando hacia arriba. Está más allá de 36. Hacemos nuevas mediciones. Sigue bajando. Probablemente esté cerca de los 40 MHz. Seguimos subiendo. Si nosotros consideramos que la fórmula típica, ahí está 42, 41 MHz. 300.000, la fórmula, 300.000 dividido por 41 MHz nos da del orden de 7 metros 30 como longitud de onda. ¿Sí? Y 7 metros 30, la media onda sería 3 metros 60, 3 metros 70. Así que más o menos coincide, considerando que tenemos una varilla que es de un cuarto de onda. Un cuarto de onda de 7 metros son 1 metro 80 tal vez, 1 metro 80 y algo. Bueno, en resumen, vuelvo. Tengo las mediciones en esta configuración. Ustedes pudieron ver que efectivamente la ROE era mínima cerca de los 41 MHz. Importante, vuelvo a mostrar el resultado de la medición. Aquí. Esto. Notar que la ROE mínima es superior a 3. 3 es a 1 de ROE. Entre 3 y 4 de ROE. Por lo tanto, no es una antena que se pueda trabajar en las condiciones actuales en este punto de mínima ROE. ¿No es cierto? Eso es bastante claro a partir de la medición. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dejar todo tal cual y simplemente conectar acá a la malla del coaxial un cable a modo de radial. Todo esto muy experimental y está tirado el cable en el piso de una longitud aleatoria. Y vamos a ver qué cambio va a generar. Pregunta, ¿creen ustedes que esto va a llegar cerca de 1 es a 1? En algún punto. Veamos qué cambio se produce. Vamos a hacer la medición aquí mismo, en esta misma frecuencia que fue mínima ROE
sin el radial. Vean ustedes que, bueno, tenemos más cable, más antena, más metros, entonces la frecuencia baja. Pero se produce algunos reflejos allí, pero como sea, la ROE no baja por debajo del rango seguro, por lo tanto tampoco puede usarse esta antena con un radial. Vamos a volver un poquito atrás para mostrar. Ahí está la mínima ROE, está nuevamente sobre 3. Entonces quiero destacar esto porque a veces se piensa de que una antena vertical va a funcionar bien, por lo menos en ROE, simplemente teniendo una varilla y un radial. Y con eso vamos a llegar a una ROE aceptable. Eso no es así, salvo un par de excepciones, casos muy especiales, que ya lo vamos a ver a continuación. Pero aquí no. Muy bien, ahora vamos a conectar la bobina y por lo tanto aquí ustedes pueden ver que he puesto el adaptador, la tuerca adaptadora para pasar al hilo que permite nuestra bobina. ¿Cierto? Ahí está. Y vamos a proceder a conectar esto a la parte superior de la bobina. Y yo para eso he quitado el radial para experimentalmente hacer mediciones con la bobina. Aquí está. A modo de flower pot, nuevamente, es decir, malla del coaxial al aire, libre, sin conexión a nada. Bueno, vamos a ver cómo cambia esto con la bobina. Vean ustedes que está muy parecido, pero ¿por qué? Porque al estar en la parte superior el contacto, bien arriba, hay muy poca inductancia aquí. Y muy poca inductancia tiene poco efecto en la ROE. Entonces esto nosotros podemos bajarlo bastante. Lo vamos a poner, bueno, en ese punto intermedio para hacer una medición y ver cómo esto se refleja en disminución en una frecuencia distinta, ¿no? Con mayor inductancia tiene que bajar la frecuencia. La antena se hace más larga eléctricamente. Por lo tanto, permite tomar frecuencias más bajas. Ahí puede verse entonces que esto se acerca a los 18 MHz. Vamos a ver. Efectivamente, con esa inductancia, la frecuencia de mínima ROE cae. Pero déjame volver atrás un poquito a mostrar ese punto y mostrar que nuevamente el punto de mínima ROE no es ni cerca de estar bajo 2, que sería un punto máximo de ROE, ¿no? Estamos muy por arriba y por lo tanto no es trabajable esta antena en este punto de mínimo ROE, a modo de flower pot. Vamos a bajar esto para darle mayor inductancia, por ejemplo hasta ahí, y vamos a ver el resultado. Nuevamente muestro que estamos sin conexión a nada. Y ahí bajó nuevamente la frecuencia y estamos cerca de los 13 MHz. Ahí está, nuevamente tenemos una ROE ya que se acerca a 3. Se acerca un poquito más a 3, pero no está usable todavía. Se entiende que alguien con un equipo QRP y con muy baja potencia, esto puede que no tenga ninguna importancia, o sea, poca importancia. Con 2 watts, 3 watts, 5 watts. Pero si estamos hablando de 50, 40, 50, 80, 100 watts, esto no es aceptable, ¿no? Bueno, le dimos mucho más inductancia y esto está bajando, pero no llega a los 7 MHz, que serían los 40 metros. Vamos a darle el máximo de inductancia. Aquí vamos a fijarnos. Ahí es difícil sostener el teléfono, la grabadora, y poder mirar acá. Vamos a bajar un poquito más para llegar a la última espira.
A la última expira un poquito más. Ahí. Máxima inductancia aparentemente. Fíjense que esto es por contacto, la variación de la inductancia. Y por lo tanto eso explica en parte por qué no se puede trabajar con mucha potencia con esta antena. Bueno, ahí estamos. Vean que efectivamente bajó un poquito la frecuencia, pero estamos nuevamente en zona roja, no utilizable, ROE extremadamente alta. Y estamos muy lejos todavía de los 40 metros. En resumen, esta bobina, trabajándola en esta configuración, no nos va a servir para 40 metros, a menos que la varilla sea más larga de los 2 metros que yo le he puesto. Muy bien. Ya visto lo anterior, vamos ahora a conectar nuevamente nuestro radial y ver qué efecto tenemos. Vamos a dejar todo tal cual. La única diferencia es el radial conectado, el alambre. Ahí estamos antes. Hay más cable y ahora tenemos una baja en la frecuencia, nuevamente, producto de ese radial. Y estamos cerca de 3, zona roja aún. Ahí hay un pic más bajo. Claro, cuando hacemos zoom en la frecuencia aparece un 2.5 probablemente de ROE. Zona roja todavía. Exactamente. Sobre 2 es zona de peligro, por lo tanto sería una antena no recomendable con un radial. Un radial entonces aquí no resuelve el problema de ROE. Pero sí podemos ver que podemos trabajar esta antena en 40 metros porque llegamos a los 40 metros con el radial. Pero la ROE sigue no siendo satisfactoria en esta antena. ¿Sí? Muy bien. Me queda una última medición. Vamos a ver tal cual esa misma frecuencia, pero he desconectado el radial solamente para mostrar cómo va a variar la frecuencia. Entonces vamos a buscar esa frecuencia que está más arriba. Entonces tenemos claramente una diferencia en punto de menor ROE con o sin el radial. Pero respecto de ROE no logramos una mejora significativa. Así que esa es básicamente la conclusión. En resumen, se trata de una antenita económica que puede ayudarnos mucho para activaciones portátiles. Requiere que el ajuste se haga en terreno. Si el clima es malo, hay que salir del chac a modificar, a variar esto, a variar la posición de los contactos. Tiene muchas configuraciones posibles. Se puede trabajar también como dipolo, pero siempre por debajo de los 100 watts. Así es que yo diría que es una antena recomendable por el precio. Ahora, ante la pregunta, ¿cómo hacemos para que esta antena quede trabajando adecuadamente? Bueno, la solución más común, más simple, es agregar un ERI-pin, un sistema de match, que en el fondo es una bobina en paralelo, como se muestra acá. Esta bobina, que se vende acá en Chile y Argentina, es una antena, es una bobina con distintos puntos, distintas inductancias, y por eso es que tiene varios cables acá. Aquí está rota, yo la abrí para mostrarla. Esto lo pueden ver en el video 0119. Esta es la solución típica. Y tengo acá algún ejemplo de cómo va. Esta bobina va entre el vivo y el vivo coaxial, la base de la antena, y la malla del coaxial. Aquí también se muestra en la ilustración. Abajo está el plano de tierra, ¿no? Y
iría aquí entre este que es la malla y este que es el vivo. Aquí iría la bobina. Aquí se ve con mayor claridad. Eso es, amigos, ahí sí. Para que no quedara el tema de, bueno, ¿cuál es la solución? Interesante bobina y espero en un video pronto mostrar cómo queda trabajando con el AirPin, con la bobina en paralelo. O también podríamos intentar utilizar algún tipo de sintonizador manual como este de la MFJ, la del 1644, que es específico para antenas verticales. Este va de 10 a 80 metros, 150 watts, así que sería ideal para trabajarlo con esta antena, con esta bobina, ¿no?, que estamos acá mostrando. En resumen, la bobina por sí sola no es suficiente. Necesitamos adicional un sistema de adaptación de impedancia, y de ahí lo atractivo, otro punto muy atractivo del dipolo, que es la competencia, un dipolo de media onda que en configuración V llega directamente, si está bien cortado, a los 50 ohms a la ROE 1 ESA 1 o algo parecido, a diferencia de esta antena que se podría armar con una bobina de este estilo. Eso es todo, amigos, para que el video no sea más largo. Desde La Serena les saluda XQ2 Charlie Golf.